La formación de los hijos, una labor apremiante. Y ahí el cuadro que quisimos tomar en cuenta, ustedes lo conocen, de manera en imágenes nos da la idea que se trata de uno de los niños de la historia que marcaron la historia del mundo cuando estaba siendo presentado en el templo. Y no lo quise traer por un simple dibujo, sino pensando en que tenemos que proyectarnos que nuestros hijos son alguien que va a marcar la historia en lo que va a pasar en él. Tenemos que pensarlo. Si ustedes piensan en esta imagen, tendremos que reconocer que se está tratando de la presentación del niño Jesús cuando fue presentado en el templo, cuando el hermano Simeón alabó al Señor por haber visto sus ojos al Salvador del mundo. Y quise asociarlo con esto porque estamos pensando que hoy 2 ministros del Señor están trayendo una criatura al altar con la que esperamos también se siga la producción de ministros para el Señor. Es lo que estoy creyendo, porque hasta donde estoy viendo las familias, pues hay como una necesidad de hacer el ministerio, pues no dudamos que Dios tiene planes para nuestros hijos. Tenemos Lucas capítulo número 2, versículos 21 y 22, lo vamos a tomar como referencia, también versículo 40 y 52. Si lo lee conmigo, aquí como lo tenemos, pues espere un poquito, ya se lo vamos a dar para que lo lea. Queremos nada más pensar que cuando usamos esta referencia para la reflexión de hoy, pues lo tomamos para tomar partida bíblica. No nos gustaría que haya un pasaje, un mensaje que se predique sin tomar un texto bíblico. Les aseguro que ustedes no me aceptarían un mensaje que yo dé acá si no parto de una verdad bíblica. Entonces encontramos un texto bíblico que nos ampara con información acerca de la persona de Jesús en sus primeros días de existencia física. Notamos que el texto dice, lo que tenemos en el texto literalmente dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿quién de ellos? Pues de los padres. Conforme a la ley de Moisés, trajeron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. O trajeron al niño Jesús al templo para presentarle al Señor. Tenemos que usar aquí unos recortes que tomé de la lectura, porque el texto es amplio. Tomé nada más los versículos 21, 22, 40 y 52, lo cual leemos a continuación. Lea conmigo, por favor. Cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando le anunció a María que iban a tener un hijo. El versículo 22 dice, 40 días después de que el niño nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Amén. Ya hablaremos un poquito al respecto. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y a mí me estaba llamando la atención algo antes de avanzar en algún contenido. Me estaba llamando la atención el por qué si Jesús, el tipo de personalidad que era, tuvo que ser llevado ante los ministros para ser presentado. Entonces, el presentar un hijo es mucho más que una simple actitud. Es mucho más que por salir del paso. Es más, en este caso estamos viendo que había un arreglo en la ley de Moisés que había que presentar a sus hijos ante el altar o ante el sacerdote. No hacemos la ceremonia nosotros en este tiempo como lo hacían en esos tiempos. Había que llevar ciertas ofrendas acompañando al niño o a la persona que se presentaba. Y de hecho, pues había un estado para el primero que habría matriz. Para él había un estado ante Dios para ser seleccionado como para Dios definitivamente. Esto tiene que ver con el que abre matriz, dice que era dedicado definitivamente para el Señor. Y hay algunas cosas que tienen que ver con el sacerdocio. Así que me llamó la atención que si el niño que nació, que se llamaba Jesús más tarde, con las cualidades que este niño tenía, tuvo que haber sido presentado ante el Señor, ante Dios. ¿Con qué razón?
no había necesidad. ¿Por qué? Porque era un niño que nosotros sabemos y le hemos llamado el niño Dios. Recuerden que sí le hemos llamado a Jesús el niño Dios. Bueno, no tenía necesidad de presentárseles si fuera por lo que piensan otros, que nuestros hijos son presentados por el simple hecho de que no se vayan al infierno, o porque no les pase nada, o porque son muy lloroncitos y que vamos a llevarlo a la iglesia para que oren por él porque no me deja dormir, no me deja reposar. Entonces que le quiten los malos espíritus, que son las cosas por las que muchas personas me han buscado para presentar a sus hijos. Y si no, los del barrio les dice, llevarlo a la iglesia para que el patojo tenga paz. Y luego las ideas que se presentan a los hijos porque el Señor los cubra, gloria a Dios por eso, pero solamente lo que están pensando es un beneficio anímico que los hijos están teniendo en un comportamiento por alguna razón. Entonces, no debería ser así presentar a nuestros hijos. Debería tenerse un proyecto para que nuestros hijos así se formen dentro de un ambiente espiritual y más tarde sean los que nos representen a nosotros en la vida cristiana y la vida social. Y usted dirá, pero algunos de nosotros ya no tenemos hijos. Bueno, pero por lo menos oiga hoy lo que tengo que decirle para sacar conclusiones de lo que pasó con su familia. Y si se molesta, pues ya dije, no hay problema, razón tiene. Pero yo le digo, de una vez tenemos que sacar conclusiones y también tenemos que anidar esperanzas. Nada está perdido, entre tanto tengamos vida. Bueno, en su naturaleza humana, como toda persona, Jesús nació de forma natural. Así lo enseña la Biblia. Nació bajo un sistema ceremonial en el cual se desarrolló como una persona judía. Jesús era un judío. Que para su ministerio hizo algunos cambios, por supuesto. Yo les mencioné antes que a Jesús lo presentaron de acuerdo al ceremonial de Moisés. Sin embargo, cuando a él le presentaban niños ya no hacía lo mismo, lo hacía de una forma distinta. Tenemos que entender que en sus palabras Jesús fue enfático cuando dijo que había venido para que se cumpliera la ley, dejándonos ejemplo de sumisión a lo que era requerido y oportuno por parte de Dios. De hecho, sus padres le llevaron al templo bajo el reglamento establecido por la ley. Eso es lo que pasó con Jesús. Entonces, si Jesús necesitó ser presentado en el templo, diga conmigo, nuestros hijos necesitan ser presentados ante Dios en el templo. Amén. Si Jesús fue presentado, entonces los nuestros también necesitan ser presentados. Y diré algunas cosas por las que nuestros hijos deberían ser presentados. En nuestra declaración expresa, nuestra declaración de fe, que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Bueno, así lo dice la declaración de nosotros, que fue crucificado, sepultado y resucitó entre los muertos, que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando acá de una persona que era Dios y era hombre al mismo tiempo, porque nació de una mujer, pero luego dice que fue crucificado y en esa condición murió como hombre, pero el que ascendiera al cielo ya no fue como hombre, sino como Dios. Ya ahí vemos a aquel que estoy mencionando, aquel niñito que se fue presentado más tarde, era un ministro que honró al Señor, su Dios o su Padre, con la clase de vida que llevó. Desde la parte humana, que nació de una mujer, tenemos que entenderlo, partimos para considerar su lado humano en el cual estaba bajo la custodia de un matrimonio responsable. Viera que me di así como un montón de cosas en la cabeza cuando estaba pensando qué responsabilidad tan seria era para José y María criar a ese muchachito que iba a ser el salvador del mundo. Amén. ¿Qué responsabilidad representaba criar ese niño sin que su madre supiera de qué se trataba, tampoco su padre? De hecho, usted sabe que en su pueblo Jesús no fue aceptado como fue aceptado entre nosotros. Fue rechazado porque lo miraban como el muchachito del barrio, porque
estaba, en este caso, estaba trabajándose la vida del niño como uno de los muchachitos del barrio. Entonces tendremos nosotros que entender que había una responsabilidad en los padres al estar formando a este niñito del barrio aparentemente, pero que ustedes saben que más tarde este niñito tuvo una misión que cumplir, y la cumplió y la cumple hasta el tiempo de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestros brazos cuando estamos recibiendo una criatura? Yo les pudiera decir a ciencia cierta, no me alcanza a mí el discernimiento para decir qué es lo que tenemos en Matías de Israel. No me alcanza el discernimiento para pensar qué clase de ministro está resguardándose en esa criatura. No alcanzo yo a dimensionarlo hoy. Quisiera ser como Simeón y entender, así como Simeón entendió por el Espíritu qué era lo que había en el niño Jesús cuando fue presentado en el templo. Me encantaría poder determinar qué es lo que hay en Matías Israel, pero no tengo ese permiso, yo fuera del conocimiento del Señor. Pero el Señor sí sabe por qué delega la responsabilidad a los padres para que cuiden a un Matías Israel. Llámese como se llaman sus hijos. El Señor sabe por qué entregó en sus manos las llaves de la vida de una criatura que más tarde será lo que es quien les habla hoy, una persona que sirve al Señor, lo que es el padre de esta criatura que hoy estamos presentando ante ustedes. Y al decir estas palabras lo hago, hermanos, porque necesitamos entender que desde el campo de la teología, por lo menos, si se considera que en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana, en una única y misma persona, que esto es Jesús, o Jesucristo como lo hemos llamado nosotros acá. Aquí, pues desde el punto de vista teológico, a esto le llaman unión hipostática, que tiene que ver un elemento abstracto metido en un elemento que sí tiene, se puede tocar y palpar. Sabemos que hay un Dios metido en esta persona, entonces no lo sabemos porque imaginamos, sino el comportamiento de esta persona tiene que ver con algo que no se puede palpar y tocar, con lo que sí se puede palpar y tocar. Pero que las dos naturalezas están inmersas en esa criatura, estoy diciendo Jesús, el único que en la tierra ha tenido esa bendición. El hecho, entonces, estoy diciendo esto porque no sabíamos realmente qué había en Jesús, sino hasta hoy que ya sabemos que es el Salvador del mundo. María y José estaban encargados de cuidarlo. El hecho de que Jesucristo nazca como un niño siendo el Hijo de Dios y el hecho de que tenga que estar bajo la custodia de José y María demuestra, y aquí va para los padres, la confianza del Eterno sobre la responsabilidad de los padres para implementar valores, y demuestra la importancia de la participación de los padres en la conformación del carácter del niño en proyección. Amén. Aquí tenemos un niño en proyección. Cuando yo pregunté hoy, cuando yo dije, ¿será que sabe el niño qué está pasando? Definitivamente no sabe. Entonces, pero ahí se está proyectando una persona. Ahí se está proyectando una personalidad. Y esto lo tendremos que saber todos los que somos padres de familia, todos los que somos abuelos o los que estamos por ser abuelos, que ya no tenemos hijos que amamantar o que apapachar porque ya se nos crecieron, pero estos chicos de repente nos van a aparecer por ahí enamoraditos, y una vez se enamoran ya tenemos que ir pensando que vamos a ser abuelos. Entonces, si no por nosotros, lo vamos a estudiar por los que vienen, porque la palabra del Señor no solamente responsabiliza a los padres a cuidar de sus hijos, sino a sus nietos y a sus bisnietos y sus tataranietos. Entonces, la responsabilidad no descansa cuando el hijo se casa y se va, la responsabilidad crece. Y aquí tendremos que entender, y me llamó la atención que qué proyectón le entregó Dios, el Padre, el Eterno, a José y María de cuidar de ese chiquitín que más tarde fue el Salvador del mundo. Pudiéramos pensar y hasta llegar a decir que por poseer Jesucristo la naturaleza divina, no necesitaría de la custodia de dos personas vulnerables como lo eran José y María. Sin embargo, la tarea de formar social, moral, espiritual, cognitivamente el lado humano de Jesucristo era tarea de sus padres. ¿Qué se les viene a la idea aquí? Ese niño que era niño Dios,
bajo la custodia de dos personas que se les podía ir la mano en cualquier momento. Iba a sacar de quicio el patojito y le iba a reventar la espalda con la escuadra con la que tallaba el trabajo, porque el papá de Jesús era carpintero. Amén. O le iba a dar un martillazo y patojo te me callas. O patojo aquí por allá. Y usted ve a un Jesucristo así como el niño Dios. No, también era un niño hombre. Era un niño humano. Y en el punto humano era donde estaba la responsabilidad de José y de María de formar la personalidad de ese niñito. Yo de verdad, si el Padre Eterno me buscara para formar un Salvador del mundo, me daría mucho miedo esa responsabilidad. Y de hecho el Señor nunca me diría que va a hacer eso para no asustarme, pero me ayudaría para que mi niño fuera una persona en sus manos. De hecho, nos ha dado esa bendición. Y creo que estamos contentos por nuestros hijos. Así que, mis hermanos, hay una tarea responsable, una tarea grande sobre nosotros de la formación de nuestros hijos. El Eterno escogió para custodia, en este caso, a José y a María, para que le dieran la educación necesaria y adecuada a la personalidad justa del niño Jesús. El niño Jesús tenía bastante de sus padres. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no, si usted está viendo a Jesús solamente como Dios, tiene problema conmigo. Pero si usted ve a Jesús como el ser humano también, entonces está de acuerdo conmigo. Lucas en su segundo capítulo nos muestra que Jesús tuvo una niñez y una juventud normales. En términos de desarrollo era como nosotros. Creció física y mentalmente, se relacionó con otras personas y Dios le amó. Eso dice la palabra del Señor. Creció físicamente, mentalmente, se relacionó con otros. Dios lo amó hasta lo extremo. Esto nos enseñaría o nos enseña que una vida humana íntegra no está desequilibrada. Aunque era el niño Dios, tenía una parte humana que estaba bajo la responsabilidad de sus padres. Fue importante para Jesús y debiera hacerlo para nosotros o todos los creyentes, desarrollar armoniosamente cada uno de estos campos básicos que tiene que ver con lo físico, lo mental, lo social y lo espiritual. Y la pregunta es aquí, ¿qué papel jugaron sus padres en este tema de desarrollo personal de Jesús? ¿Qué papel jugaron sus padres? ¿Qué gran responsabilidad tenían en sus manos? Quisiera preguntarles a ustedes, ¿han sospechado alguna vez qué es lo que están creando ustedes? ¿O ni siquiera se han puesto a imaginar qué es lo que va a salir de este muchacho? Amén. Por el momento sabemos que es un siervo de Dios porque lo estamos ansiando, pero la verdad no podemos todavía intuir qué es lo que de verdad aparece aquí. Dice la Biblia que cuando María miraba todas las cosas que su hijo hacía, dice que ella quedaba asombrada y guardaba todas aquellas cosas en su corazón, porque ella miraba al niñito. Mi niño me parece que no es igual que los demás, tiene algunas características que me apuntan a pensar que en este niño hay algo que a mí me suena, aunque el ángel me dice que va a ser el Salvador y toda la cosa, pero el comportamiento del muchachito, al fin de cuentas, era un muchachito con ganas de jugar canicas juntamente con los demás muchachitos. Amén. Y esa responsabilidad de los padres, de cuidar a ese muchachito para que en las manos del Señor se desarrollara. Estoy bajándome demasiado, parece, pero tenemos que puntualizar la responsabilidad de nosotros con nuestros pequeños. El papel que jugaron los padres de Jesús en su formación integral fue con mucha responsabilidad. Hermanos amados, no aparece en ningún momento que Jesús haya ido a la escuela. Se sospecha que sí haya ido porque todos los judíos tenían por obligación aprender todo lo que tiene que ver con la ley. Se cree. Pero la pregunta es, ¿dónde lo aprendió si no hay ningún rasgo donde él haya estado en la escuela? Se supone que sí. Pero más se cree que sus padres le enseñaron a leer, a escribir, aprendió el oficio de su papá, como era ser carpintero, y luego también aprendió algunas habilidades y los valores religiosos de su cultura y de su fe. Todo eso lo aprendió de sus papás. Amén. ¿De quién estoy hablando?
del niño Jesús. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque nosotros tenemos que entender que muchas veces Dios nos da a nosotros proyectos que ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos en las manos con nuestros hijos. No sabemos a ciencia cierta. Usted dirá, sí, pastor, pero fíjese que hay ahí una observación que se hace en cuanto al niño que le dio el ángel a María. Sí, es cierto. Pero acuérdense que la revelación de ellos no era igual así como la tenemos nosotros por escrito, bien explicadito y todo. Para ellos de todo era de manera oral y tendrían que estar conscientes de las anunciaciones y guardarlas en su corazón. Y de ahí pues pensar en la responsabilidad que esto embargaba. Según el escritor Lucas, le da testimonio de que el niño se desarrolló de manera integral cuando dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y la gracia de Dios era con Dios, o para con Dios, y también para con los hombres. Cómo iba tomando la gracia ante los unos y los otros. O sea que el niñito, mientras que era acepto ante la sociedad, también era acepto ante Dios. ¿Y esto es trabajo de quién? De los padres. Ellos estaban trabajando. En la parte educativa de los hijos, los padres deben reconocer que tienen un papel determinante. Diga conmigo, determinante. El papá es el que hace que el hijo aflore o que el hijo también sucumbe. En responsabilidad del padre está esto. O sea que el papel del padre en la educación de sus hijos de la forma integral es determinante. También es inaplazable. O sea, no se puede dejar para mañana. Hoy nuestros hijos apenas está en los brazos este niño que todavía no se puede llamar por su nombre. Pero de aquí a poco será un Alan Israel o una persona que anda haciendo el trabajo como un ministro del Señor ya. Se nos van los hijos de las manos así y ni cuenta nos damos. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando yo vine aquí, vine más joven que como estoy. El tiempo se nos va rápido. Amén. Entonces tendremos que reconocer, mis hermanos, tenemos que reconocer que como personas tenemos que aprovechar el momento, el tiempo exacto para la educación de nuestras criaturas, porque esto no se puede aplazar, no se puede dejar para más tarde. También es indelegable. El padre es el único responsable de la educación de sus hijos. Está bien que mis abuelos hagan el trabajo, pero siempre y cuando coincida con la autoridad de sus padres para que la cosa vaya coincidiendo y que sea dentro del temor del Señor, porque se quiere que nuestros hijos sean lo mejor para Dios. Así que como sea, tiene que haber cierta componenda para que se haga el trabajo adecuado. Es una tarea que sí o sí el Eterno les confía a ellos y de eso seguramente tendrán que dar cuenta en la clase de formación integral que imparten a sus hijos. Oiga esto, todo pueblo. Cada quien tendrá que dar cuenta de la clase de educación que dieron a sus hijos. Cuando ya se pase lista, de seguro usted también va a ser juzgado por la clase de educación que dio a su familia. Yo lo digo con mucho temor y con mucho respeto delante de Dios, que tenemos que ver qué hicimos. Si nuestros hijos se nos perdieron porque ellos tomaron su deliberada decisión, vaya, es cosa de ellos, pero que no sea culpa de nosotros el haberlos instruido al pie de la letra. Si ellos se tuercen, pero que no sea por nuestro descuido. Bueno, espero que no se tuerzan, pero si así fuera, para consuelo de nosotros podemos decir, bueno, Señor, sabes todo lo que me esforcé y no pude hacer más, pero tú sabes lo que haces conmigo. Y quiero preguntar entonces, ¿qué se espera de nosotros para la formación de la personalidad de nuestros hijos si la persona de Jesús fue puesta a disposición de dos padres humanos? ¿Qué se espera de nosotros? Precisamente para ello tenemos que pensar que necesitamos plantar una generación saludable. La formación de los hijos es una gran tarea que el Eterno encarga a cada uno de los que tienen el privilegio de ser padres de familia. La educación, en este caso, o la formación, es una gran tarea. Es una gran tarea. Cada niño que nace es un proyecto que el Eterno nos entrega en nuestras manos.
como recurso mediante el cual espera que cada uno de nosotros trabaje en la conformación de la personalidad que identificará a ese niño cuando crezca. Hermanos, fíjense que a mí me da un poquito de pena cuando digo algunas cosas porque parece que yo estuviera en un mundo diferente. Pero lo estoy diciendo con la solvencia que tengo, ya mencioné de la educación que tengo en mi hogar, en el hogar de mis padres, y veo cómo resulta esto. Pero cada generación es formada por la generación anterior. Repito eso, cada generación es formada por la generación anterior. Y es responsabilidad de nuestros padres el tipo de personalidad que tenemos en la generación que somos. Lo que soy tiene bastante que ver mi papá, muchísimo tiene que ver él, porque la clase de persona prefiero perder antes que hacer perder. Eso tiene que ver con los principios que aprendí en casa. Y repito esto, prefiero perder antes que hacer perder, por causa de que los principios que me enseñaron a casa no fue ganar por sobre quien sea, sino si te toca perder, ganas cuando haces que otro gane, porque él quiere ganar a fuerza. Entonces no te metas, simplemente no te metas. No se va a morir ninguno porque pierda esto. Y luego saber que los padres pueden ayudar a sus hijos a verse más favorecidos cuando no riñen con otro a causa de algo por ganar. Entonces, quiero decir, mis hermanos, tenemos que tener pendiente que la generación que somos está formando la generación siguiente. Esto es obvio. No olvidemos que tenemos la clase de personalidad para la generación que nosotros estamos construyendo. ¿Qué clase de hijos hay hoy? ¿Nos quejamos de la generación que hay hoy? Preguntémonos en qué fallamos, porque en algo fallamos nosotros, porque está la generación hoy que estamos construyendo nosotros mismos. El carácter de cada hijo tiene que ver con un contexto y formación, tiene mucho que ver con el ambiente en el que se desarrolla como persona mientras está en casa en sus primeros años. Yo quiero decirles, mis hermanos, con mucha pena, muchos de nuestros hijos hoy se crían en guarderías. O sea, casas que son escuela y al mismo tiempo son como para cuidar niños durante todo un día. La pregunta, ¿quién son sus padres ahí? ¿Qué les enseñan ahí? ¿Con quiénes se juntan ahí? Y de ahí ya podemos sacar conclusiones por qué tenemos una generación hoy que ha perdido los valores. Porque la mayoría de los hijos que estamos de los 40, 50 para atrás, fuimos criados con las naguas de la mamá. Amén. Ahí estábamos al pie de la falda de la mamá y ella era la que velaba por los hijos. Una vez los hijos se fueron fuera de la casa y los cuidó el hijo de saber de quién, también no había responsabilidad de implantar principios y valores y se perdió la familia. Con el respeto que todos nos merecemos, bendito sea Dios. Dije hace un rato que si Dios nos guardó, bendito sea su nombre, pero algunos tuvimos mala experiencia de vivir en un mundo que nos tenía atrapados. Bendito sea el Señor nos arrebató de ahí y estamos liberados. Tenemos que pensar entonces que el resultado final no miente. Tendremos que ser responsables en la formación integral, quiere decir todos los ámbitos de la personalidad. El niño es espíritu, alma y cuerpo. Y con decir formación integral, creo que con el hermano, el papá del niño, no tenemos problema. Él sabe qué significa eso y sabe qué responsabilidad nos está entregando el Señor cuando nos pide que a Matías Israel le formemos de manera integral, física, espiritual y también en su alma, espíritu, alma y cuerpo. Tiene que estar conformado, quiere decir que tiene que aprender a defenderse con principios y valores y hay que echar a valer los valores más importantes de la sociedad para que nuestros hijos sean lo que deben ser. Así que tendremos que ver que nuestros hijos deben estar, nosotros debemos estar seguros de que nuestros hijos tendrán una personalidad saludable cuando ellos tengan que enfrentar la sociedad a la que se van a enfrentar. Una pena que me da a mí hoy es que nuestros hijos, y con el respeto que se merecen nuestros hermanos, una pena que me da a mí hoy es que cuando nuestros hijos tengan 15 años, la sociedad que tenemos va a estar muy perdida y perversa. La pregunta es, ¿qué van a enseñar nuestros hijos? Y ahí es el trabajo de nosotros de mantener los principios y valores correctos para que nuestros hijos, cuando tengan que enfrentarse a la sociedad 15 años después, sepan cómo defender los principios y valores correctos que se enseñaron en casa.
Bendito sea Dios que todavía somos cristianos y se nos enseñan los principios y valores correctos. Así que tendremos que ser responsables para la clase de educación que estamos implementando en nuestros hijos. El ambiente en el que se desarrollan nuestros hijos educa. Así que tendremos que cuidar nuestro ambiente para que la educación de nuestros hijos sea saludable. Y aquí quiero darles a ustedes una lista de 5 cosas por las cuales necesito que tengamos que traer los niños al templo. Traer a nuestros hijos ante Dios es una buena determinación y quiero que lo veamos de manera rapidita. Primero, es una aplicación del ejemplo de los padres de Jesús. Si al niñito Dios lo presentaron, entonces urge que yo presente los míos. Estoy aplicando el principio. Presentaron al niño Dios, pues yo presento también los míos. Porque sirve, funciona. Luego es una acción de gracias por la bendición de ser padres. Gracias, Señor, porque me da la bendición de ser papá. Heredar vida a una persona. Antes era yo y hoy tengo hijos. Antes no me decían padre, ahora sí. ¡Qué bendición! Luego, es un buen comienzo al encomendarnos a las manos de Dios ante la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos. Tercero, cuarto, es una buena oportunidad para poner en las manos de Dios el plan de vida para nuestros hijos. Les quiero decir, hermanos, nuestros hijos no todos van a hacer lo que nosotros pensamos que van a hacer. Yo tengo 2 hijos que el Señor me regaló y me sorprende cuando veo las aspiraciones de mis 2 hijos. Ninguno tiene igualdad en aspiración. Las aspiraciones de uno es diferente a las aspiraciones del otro. Uno se formó en una disciplina y el otro se formó en otra disciplina. ¿Por qué? Porque las aspiraciones de nuestros hijos no son las que nosotros pensamos. Y ahí es donde tendremos que entender que vamos a poner en las manos del Señor este gran proyecto que significa la formación de la personalidad completa de Matías, Israel o el nombre de los hijos de ustedes. Tendremos que pensar que tenemos que poner en las manos este gran plan de trabajo. Es una buena medida para pedir sabiduría sobre el tipo de carácter que implementará la personalidad de nuestros hijos. Nuestros hijos van a tener comportamientos que no nos lo esperamos. Y ahí afecta un poco la genética, porque como la genética es heredada, y de repente resulta en nuestros hijos algo que no lo esperábamos, entonces tenemos que empezar a pedir sabiduría al Señor para que nos dé capacidad para tratar con esa personalidad. Así de simple. O sea, no nos metimos a una broma cuando pensamos en criar hijos. Este es un trabajo delicado. Hay que tener un plan de vida para eso. José y María estaban creando a la persona que sería el Salvador del pueblo de Israel y por supuesto también de la humanidad. La pregunta es, nosotros posiblemente estemos, ¿o qué estamos formando nosotros? Posiblemente estemos creando a alguien que enseguida pueda servir en algún servicio de mucha importancia. En lo que nosotros toca, pues tenemos que pensar que vamos a implementar los valores correctos para que cuando estas criaturas sean grandes, puedan ser grandes en todo y no solamente en estatura. El niño Jesús crecía en todo, crecía de manera integral, crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. Así que terminamos diciendo lo siguiente: si Dios nos ha dado la bendición de ser padre de familia, no mal usemos el privilegio. ¿Lo quieren decir conmigo? Si Dios nos ha dado la bendición de ser padres de familia, no malucemos el privilegio. Tomemos el ejemplo de José y de María. Implementemos valores saludables para que nuestros hijos crezcan y se fortalezcan de manera integral. Que así como la pachita les sirve para crecer físicamente, tengan otras áreas que tienen que irse formando de manera simultánea para que nuestros hijos vayan siendo personas de manera integral, bien formadas. Luego tenemos que pedir que en la medida, diga conmigo, que en la medida que se desarrollan, cuenten con la sabiduría necesaria y la gracia divina para ser aceptos ante Dios y la sociedad, que tanto necesita de personas
con buenos principios y con valores. No está muy lejos pensar una locura, dicho así desde el campo de vista de la política. No está lejos de pensar en que uno de nuestros hijos sean los ministros que mañana nos representen ante la política y que sean gente que se formaron a los pies de los ministros en la iglesia. Podríamos pensar en un proyecto de 40 años porque una persona para ser presidente en nuestro país tiene que superar esa edad y ser con todo una persona nacional. Entonces, pudiéramos pensar en un proyecto de 40 años y empezar a formar la clase de presidente que queremos de aquí a 40 años. Usted dirá, parece locura. ¿Y qué tal si pensamos en el ministro que queremos que predique la palabra del Señor dentro de 40 años? Tenemos que empezar a imaginar. Así que, hermanos, ustedes que están formando la familia y que son parte de nuestra familia hoy, piensen en grande. Que el venir con su hijo al altar hoy no sea un simple venir como tradicionalmente lo hace la iglesia, sino sea un momento para pensar, Señor, esta tarea que nos metimos parece que nos va a quedar un poquito grande, pero con tu ayuda podemos lograr grandes cosas. Así que yo quiero declarar que con Dios todo es posible. Y yo quiero decir, si lo logró José y María, lo podemos lograr también nosotros. Así que, mis hermanos, al Salvador de la humanidad, el Eterno lo encargó a una pareja de esposos. Y vaya que José ya estaba un poquito viejo, estaba grande ya. Y los grandes tenemos el problema de la paciencia, que a veces no la tenemos tanto o somos demasiado alcahuetes con los patojitos. Entonces, los dos riesgos son peligrosos: el ser demasiado molesto o ser demasiado consentidor. Pero Dios le dio la bendición a estas personas de formar el carácter que más tarde ese niñito fue el ministro que defendió a su nación. Amén. Vean qué bendición. Veamos a nuestro hijo entonces siendo alguien que más tarde va a figurar en la historia y va a demostrar que así como el niñito Dios lo pudieron formar con una misión que más tarde la pudo hacer bien, también que nuestros hijos puedan ser personas que nos ayuden a ver el propósito que Dios tiene para estas criaturas cuando nos la entrega en nuestras manos. Así que quiero que terminemos haciendo una oración en la que le digamos al Señor, danos sabiduría. Quiero que lo diga conmigo así a viva voz: danos sabiduría, danos la paciencia necesaria, danos el talento necesario para que en nuestra familia pueda figurar una formación integral saludable. Que nuestros hijos te honren. Diga conmigo: gracias por la confianza de darnos hijos. Permite que tengamos nosotros la solvencia para poder formar esos hijos con tu gracia y con tu bendición. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.